Lo último que mi sobrino me dijo antes de cerrar los ojos fue mi propio nombre y una fecha que en aquel momento no significaba nada. Tío Aldo, el 14 de octubre, no estarás solo. Lo susurró con una calma que no era de un niño de 15 años muriéndose de leucemia. Lo dijo mirando hacia la ventana del Hospital San Gerardo de Monza, donde no había nadie. Y luego sonrió, como quien sabe algo que los demás todavía no. Yo guardé esas palabras dentro de mí durante 18 años. No se las conté a nadie, ni a mi hermana, ni al sacerdote, ni a los médicos que me preguntaron si Carlo había dicho algo al final. Mentí. Dije que no, que solo durmió. Mi nombre es Aldo Salzano. Soy ingeniero hidráulico jubilado. Trabajé 31 años calculando presiones, caudales y tuberías para acueductos en el norte de Italia, y construí toda mi vida sobre una sola certeza, que lo que no se puede medir, no existe. Yo no creía en Dios, no de verdad. Iba a misa por mi madre, me persignaba por costumbre, y por dentro pensaba que la fe era un consuelo para los que no sabían leer un manómetro. Carlo era el hijo de mi prima hermana, aunque en la familia siempre lo llamé sobrino. Y ese niño, con sus camisetas de fútbol y su computadora vieja, me dijo tres cosas en aquella habitación que tardé 18 años en entender. La primera fue esa fecha, el 14 de octubre. La segunda fue una frase sobre un sobre que él había dejado en mi abrigo sin que yo lo supiera. Un sobre que me hizo jurar que no abriría hasta que el agua dejara de obedecerme. La tercera, la que me destrozó cuando por fin la comprendí, tenía que ver con un lugar al que yo juraba que nunca iría. Caí de rodillas llorando en ese lugar exacto, no en 2006, junto a su cama. 14 años después, en otra ciudad, frente a una multitud, exactamente donde él había dicho. 18 años callé. Hoy lo cuento todo. Yo no era un hombre de hospitales ni de despedidas. Era un hombre de planos. Mi mujer, Renata, decía que yo medía hasta el café por las mañanas, y tenía razón. Toda mi carrera la pasé asegurándome de que el agua hiciera lo que las ecuaciones decían que debía hacer, y casi siempre obedecía. La fe la dejé de lado a los 20 años, cuando un profesor de termodinámica me convenció de que el universo era una máquina sin conductor. Mi único gesto religioso era acompañar a mi madre los domingos y callar mientras ella rezaba. En casa, el único objeto sagrado que toleraba era un viejo barómetro de latón que había sido de mi padre, colgado en el pasillo. Lo miraba más a él que a cualquier crucifijo. Por eso, cuando mi prima Antonia me llamó aquella mañana de octubre de 2006, yo pensé que iba a ser cuestión de horas y de trámites. Me dijo que Carlo había empeorado de golpe, que la leucemia, que parecía una gripe la semana anterior, era en realidad un tipo fulminante, el M3, y que los médicos del San Gerardo ya hablaban en voz baja en el pasillo. Me pidió que fuera, que Carlo había preguntado por mí. Conduje desde Milán a Monza con una lluvia fina golpeando el parabrisas. Recuerdo que pensé en la presión atmosférica, en el frente que venía del norte, en cualquier cosa menos en lo que iba a encontrar. Llegué al hospital a las 4:20 de la tarde. Tomé el ascensor hasta la tercera planta. El pasillo olía a desinfectante y a flores marchitas. Una enfermera me dijo el número de habitación, la 312. Entré esperando ver a un niño deshecho, y vi a un muchacho de 15 años, pálido, con la piel casi traslúcida, conectado a una bolsa de transfusión, pero con los ojos completamente despiertos, vivos. Cuando me vio en la puerta, sonrió como si me hubiera estado esperando para una broma. Llegaste con la lluvia, tío, me dijo. Llegas siempre con el agua. Me senté en la silla junto a la cama, le tomé la mano. Estaba fría, demasiado fría para alguien que sonreía así. Y entonces noté la primera cosa que no encajaba, la primera de muchas. Sobre la mesita había un cuaderno de tapas azules y encima del cuaderno un sobre blanco cerrado.
Carlos siguió mi mirada. Eso es para ti, dijo, pero todavía no. No le di importancia. Pensé que era un dibujo, una carta de niño. Lo que no imaginaba era que ese sobre iba a perseguirme durante 18 años, y que el día que por fin lo abriera, mis manos no iban a poder sostenerlo. Le pregunté cómo se sentía. Me respondió con una serenidad que me puso la piel de gallina. Me dijo que no tenía miedo, que ofrecía todo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que ya lo había decidido hacía tiempo. 15 años. Un niño que jugaba videojuegos y programaba páginas web hablándome de ofrecer el dolor como si fuera lo más natural del mundo. Yo, el ingeniero, no supe qué decir. Así que hice lo que sé hacer, observar y medir. Miré el monitor. La frecuencia cardíaca marcaba 110 pulsaciones por minuto, alta pero estable. La saturación de oxígeno, 91%. La temperatura que había anotado la enfermera en la pizarra era de 38 grados con 2 décimas. Datos. Me aferré a los datos como a un salvavidas. Carlo me miró medir todo aquello y se rió bajito. Siempre quieres saber los números, dijo. Pero hay números que tú todavía no puedes leer, tío. Le pregunté qué quería decir. No respondió a eso. En cambio, giró la cabeza hacia la ventana, donde solo había un cielo gris y un árbol pelado, y dijo la primera de las 3 cosas que cambiaron mi vida. El 14 de octubre no estarás solo. Acuérdate. Faltaban 2 días para el 14 de octubre. Yo no entendí nada. Pensé que deliraba, que la fiebre le subía. Miré el monitor otra vez para confirmarlo, pero la fiebre no había subido. 38,2. Las pulsaciones, las mismas. Estaba lúcido, demasiado lúcido para estar diciendo aquello. Y ahí empezó el problema que tardaría casi 2 décadas en resolver. Porque si Carlo no deliraba, ¿cómo sabía una fecha? Esa noche me quedé con él. Antonia bajó a descansar un poco y yo me ofrecí a velarlo. Carlo dormía a ratos. En uno de esos ratos, hacia la medianoche, abrió los ojos y me pidió que le acercara el cuaderno azul. Lo hojeé antes de dárselo, casi sin querer. Estaba lleno de anotaciones sobre milagros eucarísticos, lugares, fechas, países, Lanciano, Buenos Aires, Guadalupe. Una lista larguísima, con una letra pequeña y ordenada, de ingeniero, pensé yo. Más de 100 casos catalogados. Estoy haciendo una página web, me dijo, para que todo el mundo pueda ver dónde Dios se hizo visible. Cuando la termine, la gente vendrá de todas partes. Le dije que era un proyecto bonito. Mentí a medias. En realidad me pareció el delirio organizado de un niño enfermo. No sabía que esa página existiría de verdad, que catalogaría más de 160 milagros eucarísticos del mundo entero, y que un día yo mismo la abriría temblando en la pantalla de mi computadora buscando una respuesta. Volvió a dormirse, y yo me quedé mirando el sobre blanco. La tentación de abrirlo fue enorme. Acerqué los dedos. Carlo, sin abrir los ojos, dijo, no, cuando el agua deje de obedecerte, ese día. Retiré la mano como si quemara. ¿Cómo sabía que yo estaba mirando el sobre, si tenía los ojos cerrados? Me dije que era casualidad, que había oído el roce del papel, que un ingeniero no se asusta de un sobre. Pero el corazón me latía rápido, y eso sí lo podía medir en mi propio pecho. El agua que deja de obedecerme. Yo me había pasado la vida haciendo que el agua obedeciera. ¿Qué significaba que dejara de hacerlo? Guardé la frase en algún rincón de la cabeza, sin saber que la respuesta llegaría 14 años más tarde, en la peor noche de mi profesión. Carlo murió la mañana del 12 de octubre de 2006 a las 6:15. Yo estaba allí. Antonia también. No hubo agonía espantosa. Hubo una última respiración larga, casi como un suspiro de alivio, y se fue. Tenía 15 años. Lo que pasó en los minutos siguientes fue lo que rompió por primera vez mis certezas de ingeniero, y nunca se lo conté a nadie, hasta hoy. Cuando el médico certificó la muerte, salió de la habitación a llamar al personal.
Antonia se derrumbó sobre el pecho de su hijo, llorando. Y yo, que no sabía qué hacer con las manos ni con el alma, hice lo único que sé hacer cuando el mundo se desordena. Empecé a medir. Toqué la frente de Carlo. Estaba tibia, más tibia de lo que debía estar un cuerpo que acababa de morir. Pensé que era la fiebre residual, pero pasó media hora y la enfermera entró a preparar el cuerpo, y al tocarlo retrocedió un paso. Me miró. Está caliente todavía, dijo, casi asustada. Yo, que necesitaba un número, le pedí un termómetro. Ella, sin entender muy bien por qué se lo pedía un familiar, me lo trajo. Eran las 7 menos cuarto, más de 30 minutos después de la muerte. Puse el termómetro en la axila de mi sobrino. 37 grados con un décimo. 37 grados, media hora después de morir. Cuando un cuerpo, al detenerse el corazón, empieza a perder calor a un ritmo de aproximadamente 1 grado por hora en condiciones normales. La habitación estaba a unos 20 grados. Lo comprobé en el termostato de la pared. Marcaba 19,5. El cuerpo debía estar enfriándose. Y no lo hacía. Me dije que el termómetro fallaba. Pedí otro, uno digital de los que usaban en la planta. Mismo resultado, 37 grados. Cambié el lugar de medición, lo puse en el cuello. 37 con 2 décimas. 3 mediciones, 2 instrumentos distintos, el mismo resultado imposible. Y entonces el problema dejó de ser técnico, porque yo conocía las ecuaciones del enfriamiento de un cuerpo. Las había usado, irónicamente, en cálculos de transferencia de calor para depósitos de agua. Sabía que aquello que estaba tocando no podía estar a 37 grados. Y sin embargo, mi propia mano lo confirmaba. Salí al pasillo. Necesitaba aire. Me apoyé en la pared fría y respiré hondo. Pensé, es la conmoción, Aldo. Estás midiendo mal. Estás temblando. Me miré las manos. Temblaban, sí. Pero un termómetro digital no tiembla. Y marcaba lo que marcaba. Volví a entrar. Antonia seguía abrazada a su hijo. Le pregunté, intentando que la voz no me temblara, si ella notaba algo raro. Me miró con los ojos hinchados y me dijo, «Está calentito, Aldo, como cuando dormía la siesta». Y sonrió entre las lágrimas, como si fuera un consuelo y no una imposibilidad física. Para ella era ternura. Para mí, que medía caudales y presiones, era la primera grieta en el muro que yo había construido contra lo invisible. Un cuerpo que no se enfría. No supe qué hacer con ese dato, así que hice lo que hacía siempre con los datos que no encajaban en el informe. Lo guardé y fingí que no existía. Pero esa misma tarde, ordenando mi abrigo en el guardarropa del hospital, metí la mano en el bolsillo interior y encontré el sobre blanco. Carlo lo había puesto allí. No sé cuándo. No me había levantado de su lado más que para ir al baño. Y sin embargo, el sobre estaba en mi abrigo, con mi nombre escrito en esa letra pequeña y ordenada. Para el tío Aldo. Ábrelo cuando el agua deje de obedecerte. Me quedé de pie, solo, en aquel guardarropa, con el sobre en la mano y un frío recorriéndome la espalda. Quise abrirlo allí mismo, y no pude. No por respeto, por miedo, por un miedo que no sabía nombrar. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Reuní todo lo que aprendí de Carlo en una novena, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas dentro y que quizá no le has dicho a nadie. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días con confianza. Pero antes de contarte por qué necesité 14 años para abrir aquel sobre, tengo que volver a lo que pasó con el cuerpo de Carlo 2 días después de su muerte, porque eso fue lo que me hizo entender que mi sobrino no había sido un niño cualquiera. El 14 de octubre de 2006 fue el funeral. Y aquí está lo que Carlo había dicho. El 14 de octubre no estarás solo. Yo había imaginado que se refería a la familia,
a que estaríamos juntos. Pero lo que vi ese día me dejó sin palabras. La iglesia de Asís, donde se celebró el funeral, estaba llena, no solo de familia. Había cientos de personas que yo no conocía, gente humilde, inmigrantes, ancianas, niños de la catequesis a los que Carlo ayudaba, indigentes a los que él llevaba comida sin que nadie lo supiera. Una mujer rumana lloraba diciendo que Carlo le había pagado el alquiler 3 meses. Un hombre senegalés contó que el niño le compraba la cena cada noche al salir del colegio. Yo, que pensaba que conocía a mi sobrino, descubrí en su funeral a un Carlo que no había visto, y entendí, de golpe, lo que significaba su frase. El 14 de octubre no estaría solo, porque toda esa gente vendría. Carlo lo sabía, sabía que vendrían. ¿Cómo? Me dije que era lógico, que un niño generoso atrae a la gente que ayudó. Pero la lógica empezaba a hacerme agua por todas partes, nunca mejor dicho. Salí del funeral más perturbado que antes, y esa misma semana ocurrió algo que me obligó a volver al hospital. Un primo médico, que trabajaba en patología, me llamó. Sabía que yo era hombre de números y que había estado con Carlo al final. Me dijo, en voz baja, que había una situación inusual con el cuerpo antes del entierro, que el técnico de la funeraria había reportado que el cuerpo no presentaba rigidez cadavérica en el tiempo esperado, que 36 horas después de la muerte los miembros seguían flexibles. La rigidez cadavérica, el rigor mortis, empieza a las 2 o 3 horas, alcanza su máximo entre las 12 y las 24, y luego cede. A las 36 horas, un cuerpo normalmente ya ha pasado por todo el ciclo. El de Carlo, según el técnico, estaba flexible como si acabara de dormirse. Otro dato, otra anomalía. Y esta vez no la había medido yo, la había reportado un profesional que no sabía nada de termómetros tibios ni de fechas susurradas. Le pregunté a mi primo si había una explicación. Me dijo que había varias posibles, que la temperatura ambiente, que el tipo de leucemia, que esto y aquello. Pero lo dijo con la voz de quien recita el manual sin creérselo del todo. Y al final añadió una frase que se me clavó. Aldo, en 20 años de profesión no había visto algo así, pero no lo escribas en ningún lado. Esto no se reporta. Colgué y me quedé mirando el barómetro de mi padre en el pasillo. La aguja marcaba presión estable. Todo en mi mundo se medía, se calculaba, se predecía. Y de pronto tenía dos hechos físicos imposibles alrededor de mi sobrino muerto. Un cuerpo que no se enfriaba y un cuerpo que no se endurecía. Lo que más me perturbó no fueron los hechos en sí. Fue darme cuenta de que Carlo, en vida, parecía haberlos esperado. Hay números que tú todavía no puedes leer, tío. Empecé a sospechar que esa frase no era un delirio de fiebre, era una advertencia. Pasaron los años. Yo intenté olvidar. Volví a mis acueductos, a mis manómetros, a mi vida ordenada con Renata. El sobre blanco lo guardé en una caja fuerte pequeña, junto a las escrituras de la casa, y me prohibí pensar en él. Cada vez que limpiaba la caja y lo veía, leía la frase de Carlo y sentía un escalofrío. Cuando el agua deje de obedecerte. Durante años el agua me obedeció. Mis cálculos eran exactos. Mis sistemas funcionaban. Subí de puesto, dirigí proyectos importantes, diseñé el sistema de presión de un acueducto que abastecía a 3 pueblos en los Alpes. El agua subía cuando yo lo ordenaba, bajaba cuando yo lo calculaba. Mi fe en los números se restauró, como una pared que se vuelve a levantar. Pero algo había cambiado dentro de mí, aunque no lo admitiera. Empecé a entrar en iglesias a veces, solo, fuera del horario de misa. Me sentaba en el último banco y miraba el sagrario. No rezaba, solo miraba. Pensaba en Carlo y en su lista de milagros eucarísticos, en su cuaderno azul. Y una tarde, casi sin darme cuenta, busqué en internet si esa página web que él decía que iba a hacer existía de verdad. Existía.
Estaba terminada. La habían completado después de su muerte, basándose en su trabajo. Más de 160 milagros eucarísticos catalogados, exactamente como me había dicho aquel niño en la habitación 312. Países, fechas, fotografías, análisis. Todo el rigor que yo admiraba en un informe de ingeniería hecho por un chico de 15 años sobre algo que yo no creía posible. Me quedé horas leyendo y encontré algo que me heló. Carlo había anotado, entre los milagros, varios casos en los que la hostia consagrada, al ser analizada en laboratorio, había mostrado tejido cardíaco humano vivo, con la temperatura de un cuerpo en estado de estrés, como si el corazón siguiera latiendo. Tejido que no se descomponía, carne que no obedecía a las leyes de la muerte, carne que no se enfriaba, como la frente de mi sobrino. Cerré la computadora de golpe. El corazón me iba a 1000. Por primera vez en años conecté las dos cosas, lo que Carlo catalogaba sobre la Eucaristía y lo que yo había tocado con mis propias manos sobre su cuerpo. ¿Y si no eran cosas distintas? ¿Y si el mismo fenómeno que él había pasado la vida documentando se había manifestado en él al morir? Pero seguía sin entender la frase del sobre. El agua. ¿Qué tenía que ver el agua con todo esto? Yo trabajaba con agua, sí, pero Carlo hablaba de la Eucaristía, de pan y vino, de carne y sangre, no de agua. Esa pieza no encajaba, y yo, que no soportaba un plano incompleto, me obsesioné con ella. Lo que descubrí, buscando esa respuesta, me llevó a un lugar de la historia de Carlo que lo cambió todo. Y empezó con una cosa que su madre, Antonia, me contó años después, casi por casualidad, en una sobremesa de Navidad. Estábamos en casa de Antonia, en la Navidad de 2014. Habían pasado 8 años. La familia hablaba de banalidades, y yo, en un momento de silencio, le pregunté a Antonia si Carlo había dicho algo extraño los días antes de morir. Algo sobre fechas, sobre el futuro. Antonia me miró fijamente, dejó la copa en la mesa, y me dijo que sí, que Carlo, 2 semanas antes de enfermar, sin venir a cuento, le había dicho una frase que ella nunca olvidó. Mamá, voy a morir, pero antes de que me hagan santo, el tío Aldo va a creer. El día que el agua no le obedezca, va a entender todo, y va a llorar en una plaza llena de gente, en mi ciudad, pero no en este día. Se me cayó el tenedor. Toda la familia me miró. Yo me había puesto blanco. Antonia, sin saberlo del sobre, sin saberlo de la frase que Carlo me había dicho a mí, había repetido casi exactamente las mismas palabras. Cuando el agua deje de obedecerte. Era imposible que ella lo supiera. Yo no se lo había contado a nadie. Nunca. Y sin embargo, lo dijo. Le pregunté, con la voz rota, qué más había dicho Carlo. Antonia me contó que su hijo hablaba a veces de cosas que iban a pasar con una naturalidad que la asustaba, que predijo que tendría muchísima gente en su funeral, cosa que se cumplió, que dijo que su cuerpo descansaría entero en Asís. Y efectivamente, cuando exhumaron su cuerpo en el año 2019 para el proceso de beatificación, lo encontraron íntegro, conservado, y lo colocaron en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde miles de peregrinos lo visitan. Pero lo que más me golpeó fue lo de la plaza. Va a llorar en una plaza llena de gente, en mi ciudad, pero no en este día. Carlo hablaba de mí, de un día futuro, de una plaza, y la parte de no en este día coincidía con lo que me había dicho a mí en el hospital sobre el 14 de octubre, que no estaría solo, pero que el llanto verdadero, el de rodillas, llegaría en otro momento. Esa noche, en casa, le conté todo a Renata por primera vez. Le hablé del sobre, de la fecha, de la temperatura del cuerpo, de la frase del agua. Renata me escuchó en silencio y al final me dijo algo simple. Aldo, tú llevas 8 años intentando demostrar que no pasó nada. ¿Y si dejaras de medir y empezaras a escuchar? No le hice caso. Soy terco.
Pero esa noche no dormí. Me levanté, fui a la caja fuerte, saqué el sobre y lo sostuve en la mano una hora entera, a oscuras. La frase me prohibía abrirlo, cuando el agua deje de obedecerte. Y el agua, en mi vida, seguía obedeciendo perfectamente. Mis acueductos funcionaban. No tenía permiso para abrirlo. Lo guardé otra vez, y volví a la cama derrotado por mi propia promesa a un niño muerto. ¿Por qué le obedecía? No lo sé. Quizá porque, en el fondo, ya había empezado a creer y no quería admitirlo. Por aquellos años empecé a llevar conmigo algo que no había tenido nunca. Antonia me regaló, esa misma Navidad, un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que él amaba. Yo, que no rezaba, lo metí en el bolsillo casi por compromiso, pero empecé a tocarlo, primero distraídamente, después cada mañana. No hace milagros, no es una reliquia, es, sencillamente, lo que me acercó a rezar por primera vez en mi vida adulta. Si tú también quieres llevar algo así contigo, o regalárselo a alguien que esté pasando por una pérdida como la que yo viví, dejé uno igual en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió 5 años después de aquella Navidad, en una noche de octubre, fue lo que por fin rompió mi promesa y me obligó a abrir el sobre. Estamos en octubre de 2020. Yo tenía 64 años, ya casi jubilado, pero seguía como consultor para el acueducto de los Alpes que había diseñado, el que abastecía a los 3 pueblos. Y ese año pasaron 2 cosas al mismo tiempo que se cruzaron de una forma que todavía hoy me cuesta contar sin temblar. La primera, el 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís, mi sobrino, beato. La familia entera viajó, yo no fui. Puse la excusa del trabajo, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de Asís, miedo de la plaza, miedo de que se cumpliera lo que Antonia había dicho. Va a llorar en una plaza llena de gente, en mi ciudad. Asís era la ciudad de Carlo, y yo no quería estar en ninguna plaza llena de gente, así que me quedé en casa, vigilando el acueducto. La segunda cosa empezó esa misma semana. Una tormenta brutal cayó sobre los Alpes. Lluvias récord. El sistema que yo había diseñado, mi obra maestra, empezó a comportarse mal. Las presiones subían sin razón. Los caudales no respondían a las válvulas. Llamé al operador, revisamos los datos remotos. Era imposible. El agua entraba más rápido de lo que las ecuaciones permitían. Las cámaras de presión marcaban valores que no debían existir. Subí yo mismo a la estación de bombeo, de noche, bajo la lluvia. La noche del 13 al 14 de octubre de 2020, 14 años después de la muerte de Carlo. 14 de octubre, la fecha que él me había susurrado. En la sala de control, con el agua rugiendo en las tuberías, intenté corregir el sistema manualmente. Abrí las válvulas que debían bajar la presión. No bajó. Cerré las que debían cortar el caudal. El agua siguió subiendo. Probé todo lo que 31 años de profesión me habían enseñado. Cada orden que le daba al agua, el agua la desobedecía. El agua dejó de obedecerme. Me quedé paralizado frente a los manómetros. La frase de Carlo me golpeó como un rayo. Ábrelo cuando el agua deje de obedecerte. Y yo no tenía el sobre allí. Estaba en la caja fuerte, en Milán, a horas de distancia. Maldije. Pero entonces ocurrió lo imposible. Mientras yo miraba los manómetros sin saber qué hacer, con el corazón en la garganta, las presiones empezaron a bajar solas. El agua se calmó. Los caudales volvieron a la normalidad sin que yo tocara nada, como si algo o alguien hubiera dado la orden que yo no podía dar. Me senté en el suelo mojado de la sala de control y lloré. Por primera vez en 14 años, lloré por Carlo. Lloré de miedo y de algo más grande que el miedo. Entendí que la frase se había cumplido.
El agua había dejado de obedecerme exactamente en la fecha que él había dicho, el 14 de octubre, en plena beatificación de mi sobrino. Bajé de la montaña al amanecer. Conduje hasta Milán sin dormir. Llegué a casa. Abrí la caja fuerte con las manos temblando y saqué el sobre blanco que llevaba 14 años cerrado. Renata se despertó y vino a mi lado. Yo rompí el sello. Dentro había una sola hoja, doblada en 4, con la letra pequeña y ordenada de Carlo. Y lo que leí me hizo caer sentado en la silla. Decía así: Querido tío Aldo, si estás leyendo esto, el agua dejó de obedecerte, y fue un 14 de octubre, y yo ya soy beato o casi. No te asustes. El agua nunca te obedeció a ti. Obedecía a Dios, y yo se lo pedí para que entendieras. Vas a creer, pero todavía no del todo. La última vez vas a llorar de rodillas en una plaza de Asís, delante de muchísima gente, el día que me hagan santo. No será pronto. Reza por mí mientras tanto, aunque no sepas. La Eucaristía es la autopista al cielo. Te quiere, Carlo. Estaba fechado. El sobre tenía una fecha escrita por él. 4 de octubre de 2006. 8 días antes de morir. Cuando todavía hablaba conmigo de números y de páginas web. Un niño de 15 años había escrito, 8 días antes de su muerte, que el agua dejaría de obedecerme un 14 de octubre, que coincidiría con su beatificación, y que un día yo lloraría de rodillas en una plaza de Asís el día de su canonización. En 2020 nadie sabía si Carlos sería canonizado ni cuándo. La beatificación acababa de ocurrir. La canonización podía tardar años, décadas o no llegar nunca. Y sin embargo, el papel hablaba de ella como de un hecho. Con lugar, Asís. Con la imagen exacta. Yo, de rodillas, llorando, en una plaza llena. Renata leyó la hoja por encima de mi hombro y se llevó la mano a la boca. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. El barómetro de mi padre, en el pasillo, marcaba la presión después de la tormenta. Por primera vez en mi vida, un instrumento de medición me pareció una cosa pequeña frente a lo que tenía en las manos. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí con esa hoja temblando entre mis dedos, en el lugar exacto que Carlo me había anunciado. Si esta historia te ha removido por dentro y quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los que amas, ese rosario del que te hablé, el de cuentas en forma de rosa, está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Está hecho para rezar con calma, para regalárselo a una madre, a una hija, o para ti, y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, tengo que contarte lo que pasó 5 años después, el día en que la última predicción de mi sobrino se cumplió delante de mis propios ojos, porque es la razón por la que hoy, por fin, estoy hablando. Desde aquella noche de 2020, mi vida cambió. Dejé de ser el ingeniero que medía hasta el café. Empecé a rezar de verdad, torpe al principio, con el rosario de rosas entre los dedos. Volví a misa, no por mi madre, que ya había muerto, sino por mí. Y empecé a contar partes de la historia, primero a sacerdotes, después a grupos pequeños. Me invitaron a hablar en parroquias sobre lo que había vivido con Carlo. Yo, que durante 18 años había callado, no podía parar de hablar, pero guardé siempre el final, la predicción de la plaza, la de la canonización, porque eso todavía no había pasado, y yo tenía un miedo reverencial a que pasara. Cada vez que la iglesia avanzaba en el proceso, mi corazón se aceleraba. En 2022 se aprobó un segundo milagro, el de una joven costarricense, Valeria Valverde, que se había recuperado de un trauma craneal grave tras rezar a Carlo. Y entonces supe que la canonización era cuestión de tiempo. Llegó el anuncio. Carlo Acutis sería canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV dentro del jubileo. Cuando leí la fecha, me senté y saqué la hoja del sobre, que ahora guardaba como mi posesión más preciada.
el día que me hagan santo, en una plaza de Asís. Yo sabía que la canonización se haría en Roma, en la plaza de San Pedro, no en Asís. Por un momento sentí alivio, casi decepción. Quizá Carlos se había equivocado en algo, al fin. Pero entonces la familia organizó algo. Después de la ceremonia en Roma, habría una gran celebración de acción de gracias en Asís, en la explanada frente a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde descansa el cuerpo íntegro de Carlo. Una plaza, en Asís. Y a mí, como tío que había guardado su memoria y que ahora daba testimonio por el mundo, me pidieron que hablara, delante de miles de peregrinos. Viajé a Asís en septiembre de 2025. Tenía 69 años. Llevaba en el bolsillo el rosario de rosas y, en la cartera, la hoja doblada del sobre. El día de la celebración, la explanada estaba repleta. Miles de personas de todo el mundo, con banderas de México, de Argentina, de España, de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, de Filipinas. Gente joven, sobre todo, la juventud que Carlo había soñado. Subí al escenario para hablar, y al mirar aquella multitud, al ver la basílica detrás, al pensar en el cuerpo íntegro de mi sobrino descansando a pocos metros, todo lo que había vivido en 19 años me cayó encima de golpe. El termómetro tibio, la rigidez que no llegó, el funeral lleno, la frase de Antonia, el agua que dejó de obedecerme, el sobre, la fecha, la plaza. No pude hablar. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre el escenario, delante de miles de personas, y lloré como no había llorado nunca. Lloré por Carlo, por los 18 años que callé, por el hombre que fui, por el ingeniero que se creía dueño del agua. Y en medio del llanto, levanté la hoja del sobre con la mano temblando y la leí en voz alta, ante todos. Cuando leí las palabras, vas a llorar de rodillas en una plaza de Asís el día que me hagan santo, escritas por un niño de 15 años 8 días antes de morir, en 2006, la multitud entera se quedó en silencio. Y luego empezó el llanto. Miles de personas llorando conmigo, porque entendieron, como yo entendí, que aquello no se podía medir, ni calcular, ni explicar con ninguna ecuación de las que yo había usado toda mi vida. Carlo lo había visto, 19 años antes, la plaza, el día, las rodillas, las lágrimas, todo. Hoy tengo 70 años. Doy testimonio por parroquias de toda Europa y he hablado incluso ante personas del proceso de la causa en el Vaticano, que quisieron escuchar lo de la temperatura del cuerpo y lo de la hoja fechada. Guardo el sobre original en una caja, ya no para esconderlo, sino para mostrarlo. Y cada mañana rezo con el rosario de rosas que Antonia me dio, el mismo que durante años llevé sin creer. A veces vuelvo a Asís, me siento frente al cuerpo de Carlo y le hablo. Le pido perdón por los 18 años que mentí, por haber dicho que no había dicho nada al final. Y le doy gracias, porque un niño que jugaba videojuegos y catalogaba milagros me enseñó a mí, ingeniero hidráulico, que hay un agua que no obedece a las válvulas, sino a algo infinitamente más grande. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que esté pasando por una pérdida, con alguien que necesite creer que hay algo más allá de lo que se mide. En Huellas del Cielo, seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo me dijo una vez que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo tardé 18 años en creerle. No esperes tú tanto. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.